a través de este salmo, responde esa pregunta y a la vez nos invita a participar de un acto de adoración, de respuesta a ese Dios que nos ama muchísimo. Los salmos son llamados cantos de alabanza a Dios. Y aunque muchas veces la rima no viene en las palabras, viene en las ideas. Por eso se conoce como el paralelismo en los salmos. De los 150 salmos, 73 fueron escritos por David, y aparece así en el original de David, para indicar que él los escribió. Otras personas participaron también de estos salmos, y en todos encontramos tres elementos importantes. El primer elemento es un llamado a la alabanza a Dios. Siempre el salmo empieza con una alabanza al Señor, y muchas veces se repite esa alabanza en el transcurso del salmo. En segundo lugar, aparece una lista de los atributos de Dios, acciones que Dios ha hecho y hace por nosotros. Y en tercer lugar, es una conclusión en la cual el autor del salmo expresa una oración a Dios o un deseo a Dios. ¿Por qué escogimos el Salmo 116 esta mañana? Porque nos ayuda a entender la respuesta a esta pregunta. Y el autor de este salmo comienza diciendo en el versículo 1: amo al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice su Biblia? Porque ha escuchado mi voz y mis súplicas. ¿Te escuchó Dios esta semana que terminó? ¿Sientes que respondió a una súplica de lo más profundo de tu corazón? Entonces es el privilegio de alabar a Dios. Y el salmista lo dice de esa manera: porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. Qué privilegio que tenemos los seres humanos. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios en su trono, en el tercer cielo, el Dios soberano. Nada se ejecuta sin que pase por su poder. Y hay un propósito que muchas veces nosotros no entendemos, pero siempre es un propósito de amor. Y ese Dios que está tan ocupado, tan lleno de cosas, es tan diferente a nosotros, que cuando vamos a una cita muchas veces nos responde, en el momento no podemos responderle, le ponen musiquita a uno o vuelva a llamar en tal momento. Pero yo alabo al Dios soberano, porque cuando tú clamas y yo clamo, no está ocupado e inmediatamente te responde e inclina su oído para tu necesidad y mi necesidad. El versículo 3 nos presenta una realidad de quien escribió este salmo. Y aparece la palabra muerte, la palabra que no nos gusta, que hemos tenido tan cercana aquí en esta iglesia en el último mes o 2 meses. La palabra que posiblemente esta mañana, allí donde tú me estás escuchando, estás pensando: Pastor Rodríguez, pero si le he clamado a Dios, ¿por qué ese ser amado y poderoso no ha respondido a la plegaria? ¿Por qué mi amigo que está sirviendo a Dios, que está entregando su vida a Él, le aparece ese cáncer y está en una fase terminal? Pareciera que Dios no nos escucha en algún momento, pero quiero que continuemos leyendo esta oración, este salmo, porque esa palabra muerte se repite 3 veces en este salmo. En el versículo 3, me rodearon lazos de muerte, me encontraron las angustias del sepulcro y caí en tribulación y tristeza. Versículo 8, pues tú me has librado de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de tropezar. Versículo 15, a los ojos del Señor muy estimada es la muerte de sus santos. Por 3 ocasiones repite esa palabra, repite ese estado de separación, ese estado que nunca apareció en el plan de Dios cuando decidió crear este planeta
tan bello y tan hermoso que lo hizo, y luego nos creó a su imagen y semejanza para que viviéramos eternamente con Él. No aparecía el plan de muerte. En el plan de Dios estaba escrito, era vida eterna. Pero desafortunadamente usamos mal nuestro libre albedrío, y a través de nuestros primeros padres y de allí en adelante es más fácil para nosotros decidir no seguir el camino de ese Dios y seguir nuestro propio camino. Entonces apareció el pecado, y el pecado trajo la muerte, condenados a morir. Y no es la muerte por la cual nosotros tenemos que pasar en algún momento si Jesús no ha venido. Es la muerte eterna, la que Jesús sintió en la cruz del Calvario, cuando expresó allí: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es esa eterna separación de Dios. Pero que el salmista reconoce en los siguientes versículos que cuando apareció la muerte, vino la vida a través de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y que ya la muerte no es nuestro enemigo, que ya no vamos a temerla como muchos piensan. Es natural, nos resistimos a ella, pero cuando entendemos que hay una solución, cuando entendemos que hay un momento especial de ese Dios en nuestra vida, pasa de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para ejercer fe y esperanza, y para entender con el versículo que leí, el 15, a los ojos del Señor muy estimada es la muerte de sus santos. Pero vamos a mirar en los versículos 4 en adelante, ¿por qué nosotros amamos y esta mañana alabamos a Dios? Además de escucharnos y nosotros responder con gozo, con amor y lealtad a Él, el Señor nos dice a través de este salmo: entonces invoqué el nombre del Señor diciendo: sálvame, Señor. Clemente es el Señor y justo, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sinceros. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú me has librado de la muerte, mis ojos de lágrimas, mi pie de tropezar. Andaré ante el Señor en la tierra de los vivientes. Aunque decía: estoy afligido en gran manera, seguía creyendo en Dios. Teresita mencionó, o Ernest mencionó, cuando pensamos en ese momento tan difícil en la salud de Teresita y clamamos a Dios, el Señor en su misericordia respondió, porque Él tenía el propósito que tu vida fuese una bendición en ese gran y lejano país. Esta mañana tengo aquí en la iglesia personas por las cuales oramos en un momento y que el Señor respondió, y que esta mañana se sienten felices y agradecidos con el Señor, porque para siempre es su misericordia. Qué bueno saber, mis queridos, que en esos momentos de aflicción y de angustia, en esos momentos de desesperación económica, de salud, o a veces cuando nos sentimos impotentes y solos, me encantan las palabras del deseado de todas las gentes en la página 623, porque dice allí la sierva del Señor que en esos momentos, cuando nos sentimos impotentes y solos y clamamos a Dios, hay una respuesta a la oración de fe y se envía al Consolador. Tal vez tú no lo percibes, tú no lo puedes ver, pero Él está a tu lado y está a mi lado esta mañana. Y en ese clamor de la semana pasada, en ese momento de angustia, en ese momento cuando no entendemos las cosas, cuando pareciera que el equipo contrario, el del oponente llamado Satanás, Lucifer, lo que sea, se ha opuesto a Dios y como que va ganando el partido, a veces nos desesperamos y nos preguntamos con Habacuc: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Pero es que Dios maneja el tiempo diferente a nosotros.
Para el Señor 1000 años es como un día como 1000 años. No tiene premura, pero en su momento oportuno, su plan se cumple y finalmente se va a cumplir. Porque en la cruz del Calvario el partido ya se ganó. Porque de la cruz del Calvario los que entramos al equipo de Jerusalén, por los méritos del Señor Jesucristo, formamos parte, Jason, del equipo ganador, para hacer goles en el nombre de Jesucristo. Para que nosotros podamos comprender que en el Señor Jesucristo hay victoria. Para que podamos entender que aunque tenemos que pasar por el valle de la sombra, que hay amenazas, que ya instituciones establecidas por el Señor, el enemigo se ha puesto y ha utilizado aún autoridades y lo demás para acabar con el matrimonio establecido por el Señor. Ahora por el sábado, ayer leía mientras venía en el vuelo de Colombia para acá, leía en el periódico que el Congreso de Colombia va a debatir esta semana si el domingo o el lunes es el primer día de la semana, y así van a venir debates para tratar de cambiar que el séptimo día, el Shabbat, el establecido por Dios, es el sábado, es el día auténtico de adoración, y tendremos que dar cuenta de nuestra fe. Pero si estamos en el Señor, siempre estaremos seguros. ¿Lo crees? Y entonces se nos presenta una bendición grande, porque dice el salmista que fue librado de la muerte. Posiblemente algunos de nosotros no seamos librados, pero quiero decirte que hay una promesa extraordinaria. San Juan capítulo 5. Vayan conmigo por favor en sus Biblias a Juan capítulo 5 y leamos el versículo 24. Juan 5, 24. Os aseguro, dice San Juan, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene presente, no es futuro, no es dentro de 1000 años o 1.000.000 de años. Él ya en este momento, en este instante donde está sentado, allí mi querido, y que nos van a seguir a través de la internet como se está transmitiendo en este momento, quiero decirles que dice la palabra, tiene vida. ¿Y cómo es esa vida que nos ofrece el Señor? Eterna. Y no es la libre, y no es la vida saturada de problemas, de reumatismo, de achaques, de dolores, de cólicos, de úlceras, de lo que sea. No, es una vida diferente, una vida en abundancia, porque donde está el Señor hay bendición. Una vida en la cual el Señor nos dice, y tiene vida eterna y no será condenado. Satanás procura acusarte y acusarme porque nos equivocamos, porque pecamos contra Él, y nos dice, ya estás condenado, no tienes oportunidad. Pero no, la verdad es esta: si tú y yo creemos en Jesús, si tú y yo reconocemos que somos pecadores, que necesitamos la gracia de Dios, si tú y yo nos aferramos a Él por la fe, su sangre nos limpia de todo pecado, su justicia nos cubre, el Padre nos ve como que si nunca hubiéramos pecado y nos asegura que no estaremos en condenación, sino que ya hemos pasado de muerte a vida eterna. Esto no te lo ofrece nadie, no te lo da nadie, solamente el Señor nos lo da. Y lo más hermoso, familia, es que nos lo da gratuitamente. No tienes que pagar penitencias, no tienes que subir de rodillas a una montaña. No es pagando, es simplemente recibiendo, es simplemente adorándolo, es simplemente reconociéndolo como el Dios soberano, omnipotente y todopoderoso. Y me encanta cómo el salmista nos dice que en esa experiencia ahora podemos entender por qué dice que a los ojos del Señor muy estimada es la muerte de sus santos. Versículo 17. Bien, entonces
una respuesta a una pregunta que se hace el mismo salmista en el versículo 12. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Los humanos estamos acostumbrados a que si yo hago algo, tengo que recibir algo. ¿Sí o sí? Que si yo voy a conseguir ese artículo, tengo que pagar por ese artículo. Como me decía alguien, en Estados Unidos no hay nada gratis, alguien lo paga. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo le puedo yo pagar al Señor por todo este regalo tan extraordinario? Es imposible pagarle, Pastor Brito. Es imposible pagarle. Solamente podemos demostrarle nuestra respuesta de amor a ese Dios poderoso. ¿Cómo podré pagar? Pero ahora el salmista nos invita a 3 acciones por medio de las cuales podemos devolverle en acciones que le agradan al Señor una respuesta de cariño inmenso por lo que ha hecho por nosotros. Versículo 13: levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. A quienes les gusta el deporte, sea el tenis, el soccer, el fútbol americano, pero pienso cuando termina un gran campeonato, hay un juego y hay una copa, y llega el momento estelar y la televisión está allí lista para tomar ese momento, cuando le entregan al capitán la copa, y llega el momento cuando levanta esa copa y todo el mundo aplaude y bueno, caen cosas allí, aparece la copa, el momento de levantar la copa. Mis queridos, ya es tiempo, si tú has sido bendecido por el Señor, que te unas a mí esta mañana para levantar la copa de salvación y decirle: Dios, gracias por este inmenso amor, porque te resistes a pasar la eternidad sin mí y porque estás obrando para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendita sea la copa de la salvación en Jesucristo. Y continúa diciendo: ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Así que podemos responderle levantando la copa de la salvación, testificando esa salvación en Jesucristo, lo que ha hecho en tu vida y en mi vida, en un sacrificio de alabanza al Señor, en una obediencia hacia Él, en un acto de fe, de entrar en una relación, en una comunión con Él. Esta mañana Luis leyó unos pensamientos de Crónicas, cómo el pueblo demostró su amor y su cariño hacia el Señor cuando había necesidad en el santuario. Y fue tan impresionante, Luis, ese versículo que leíste, que dice que sobró. Yo agradezco al Señor por la iglesia central, por ustedes. Una iglesia que ama a Dios, una iglesia que alaba a Dios, una iglesia que sirve a Dios. Hace 8 días estábamos terminando aquí esa gran escuela bíblica de verano, donde muchos participaron, colocaron sus talentos, sus dones al Señor. Es una iglesia que está en acción constantemente. Yo alabo a Dios por eso. Es una iglesia fiel en su mayordomía, en su gran mayoría. En cuanto a su diezmo, nos hemos sentado con Almida, nuestra tesorera, y alabamos a Dios, porque sabemos que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, hay bendición no solamente para ti, sino para todos. Hay bendición en la familia de Dios. Y sé que algunos estamos dispuestos a ir más allá, porque el diezmo es lo que le pertenece al Señor, simplemente lo devolvemos. La autenticidad de tu amor y de gratitud a Dios se demuestra en las ofrendas al Señor. Y sé que muchos de mis hermanos han sido fieles en su fondo especial. Como adventistas hemos conocido el fondo de inversión, el fondo de gratitud. Y esas son ofrendas que cuando damos, aún la ofrenda de escuela sabática, son ofrendas que van al proyecto mundial de la iglesia, al fondo mundial de la iglesia, con el cual se sostienen los misioneros en el mundo. Sale de ese fondo. Con nuestros diezmos se cubre la predicación local en la Florida del Evangelio.
Pero las ofrendas que llamamos presupuesto combinado, ahí en su sobre, que se llama el presupuesto combinado, ofrenda local o inversión local, esa es la ofrenda que queda aquí en nuestra iglesia para apoyar la iglesia. En días pasados un hermano me decía: Pastor Rodríguez, ¿cómo estamos sintiendo calorcito aquí en la iglesia? Y es que se nos rompió parte del aire acondicionado. Pero gracias a los oficios de nuestros buenos diáconos, Vini y todo su equipo, y el hermano Brian Betancourt, nos ayudaron a solucionar y estamos gozando en este momento, pero allí tenemos que hacer esa situación. Y quiero decirle a la iglesia, porque es importante conocer, el sostener este templo mensualmente nos lleva alrededor de $15,000, Almida, $15,000, que no lo estamos recibiendo. Entonces es el momento de decirle a los santos del Señor: acordémonos de la iglesia local, sigamos siendo fieles en nuestro diezmo y en las ofrendas que enviamos para estos fondos que he mencionado. Pero si apoyamos nuestra iglesia local y ponemos ahí nuestro sobre, mayordomía aquí local, presupuesto combinado, inversión local, vamos a apoyar, porque yo escucho a Cristian, nuestro gran líder misionero, y a Betty, nuestra obrera bíblica, que siempre está allí pendiente de cómo ayudar a la gente y compartir el Evangelio de Jesús. Necesitamos más literatura, queremos compartir, queremos darle a la gente, y no hay, porque eso sale del fondo de la iglesia local. Así que mi familia, nos unimos para decirle al salmista. Yo les pregunté a ustedes al principio: ¿aman a Dios? Y todos me dijeron sí. ¿Por qué lo amamos? Porque nos ha salvado, porque nos ha redimido, porque nos ha escuchado, porque nos ha dado la vida, porque me ha dado una familia, porque tengo un empleo, porque tengo un trabajito, porque pude desayunarnos esta mañana, porque gracias al Señor no me duele nada en este momento. Si me duele, me da la capacidad para soportarlo. Gracias por todo eso, Señor. Pero ahora, ¿cómo le vamos a demostrarlo? Primero, en una entrega de nuestra vida a Él. La palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón. Así que la mejor manera de demostrarle, de pagarle, como dice el salmista en la pregunta, es entregándole completa y totalmente nuestro corazón a Él. Nuestro problema es que se lo hemos entregado con un 95%, con un 90%, con un 80%. Como le decía el muchacho a la amiga: te amo con el 95% de mi corazón. Y la muchacha, entusiasmada y feliz, le dijo: y el otro 5% es para la muchacha que vive al lado. Es que no es con que lo compartamos. El Señor no quiere que lo compartamos. Él quiere 100%. Te amo con el 100% de mi vida, y ayúdame a darte ese 100% de mi vida a ti, mi Señor. Pero también hay talentos, hay dones. Señor, te devuelvo mis dones y mis talentos para que tu Espíritu Santo los utilice. Pero también con mis recursos, Señor, voy a ser fiel en devolverte el diezmo que te pertenece, y me voy a acordar de mi iglesia local para apoyar la predicación del Evangelio, porque tu tarea y la mía no es en Kendall o no es en el norte de Miami. Tu tarea y la mía es en la pequeña Habana donde Dios nos puso para cumplir esa tarea, y por supuesto alcanzar a nuestros amigos y vecinos donde estamos. Pero nuestro Jerusalén es la pequeña Habana donde debemos cumplir las buenas nuevas de la salvación. Familia, el Salmo termina diciendo: al Señor cumpliré mis votos ante todo su pueblo. Versículo 19: en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén, alabad al Señor. Fui a Colombia esta semana, porque hay una persona especialmente que nos levantamos desde niños, y ambos tomamos la decisión de ir a estudiar teología, y llegamos al colegio en la ciudad de Medellín, y compartimos muchos momentos cercanos. Y con el pastor Oscar Ortiz siempre estábamos muy cercanos. A él lo mandaron a trabajar a la costa en Colombia, y me mandaron a trabajar en el occidente sur de Colombia. Pero siempre hubo relación tan cercana que los hijos de él me dicen a mí tío, y mis hijos le dicen a él tío. Y estaba todo muy bien. Él acaba de entrar en esa etapa de retiro del servicio activo en la iglesia ya.
y estaba haciendo una tarea maravillosa allí donde estaba. De pronto, hace 2 meses, apareció un problema en su salud. Lo consideraban los médicos una úlcera sangrante. Cuando finalmente hizo un examen exhaustivo, apareció un CA. Parecía que estaba localizado. Así que le dijeron: te vamos a quitar medio estómago con un tratamiento de quimioterapia, y la confianza que tú tienes en el de Dios Supremo, vas a salir adelante varios años. Pero cuando el cirujano abrió, encontró que no estaba localizado. Varios órganos estaban comprometidos y volvieron a cerrar. Pero 2 especialistas se animaron, estudiaron el caso y dijeron: podemos hacer una cirugía para quitar toda esa parte mala y poder hacer un tratamiento de quimio. La cirugía duró 7 horas. Casi se queda en la cirugía. Tuvieron que removerle todo el duodeno, la mitad del estómago, parte del hígado, parte del páncreas. Y sentí como familia que debía estar en ese momento allí. Y pasé 2 días con él. Y tuvimos tiempo de repasar en la palabra del Señor. Y yo pidiéndole al Señor: Señor, dame una palabra de vida. Vino este salmo y por eso estoy predicando hoy de esto que me dio el Señor esta semana. Porque fue real. ¿Qué decirle a una persona que le han hecho toda esa cirugía y que hay pronósticos muy reservados en cuanto a los próximos días? ¿Qué decirle? Y hablarle a un pastor es más difícil que hablarle a uno que es un pastor, porque como que se la conoce ya. Pero mis hermanos, yo alabo a Dios porque siempre tiene palabra de vida para cada uno de nosotros. Y abrimos este salmo y compartimos momentos preciosos con él y con su esposa, para recordarle y pedir al Señor lo que el salmista pidió allí. Y tuvimos antenoche un culto para reclamar, porque la fe es reclamar, la fe es pedir, la fe es aferrarnos de una cosa que es imposible humanamente. Y reclamamos los primeros versículos donde el Señor dice: invoqué y el Señor dijo: te voy a librar, y me libró. Y seguimos confiando en esa promesa. Y yo le dije: no vine a planificar tu funeral, vine a planificar una bendición del Señor. Y recuerden al pastor Ortiz en sus oraciones. Pero ayer, antes de salir, fuimos al versículo 15, porque somos cristianos realistas, porque entendemos que mis planes son diferentes a los planes del Señor, porque el Señor está sellando en este momento para salvación y vida eterna a muchos de sus hijos. Entonces llegamos a este versículo: y si es la voluntad del Señor que descanses. ¿Estamos listos? Entonces leímos: a los ojos del Señor muy estimada es la muerte de sus santos. Bienaventurados los que descansan en el Señor, porque sus buenas obras con ellos siguen. Y yo alabo al Señor porque para el Hijo de Dios la muerte no es el final, es simplemente un paréntesis hasta el momento glorioso de ver muy pronto a Jesús en gloria y majestad. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y para vivir en el tercer cielo la vacación de 1000 años más extraordinaria, en el resort de la Nueva Jerusalén con Jesucristo. Y después ser testigos de cómo va a ser transportada la ciudad al planeta Tierra purificado. Y aquí, de mes en mes y de sábado en sábado, estaremos juntos alabando, glorificando y bendiciendo al Dios Creador y Salvador. ¿Amas a Dios?
No hay mejor manera de demostrarlo que a través de la alabanza. Y mientras cantamos este último himno, vamos a empezar a cantarlo sentados, guiados por nuestro grupo de alabanza. Y en la medida que vamos con el canto, si tú consideras que esta mañana es una mañana de una entrega al Señor, de poderle decir: Señor, yo no tengo con qué pagarte, pero aquí está mi vida, te la entrego. Si tú consideras como aquel indígena, cuando el misionero le dijo: hay que entregarle al Señor, y el cacique fue y trajo su arco y sus flechas, y vino y dijo ante el platillo, el indio, Dios amó al indio, el indio pone el arco y las flechas, y se fue. Pero siguieron alabando al Señor, y aquel cacique se sintió tan tocado, tan comprometido, que ahora viene, ya le había entregado el arco y la flecha, lo más precioso. Entonces viene y dice: Dios amó al indio, el indio se entrega a Dios y se sentó en el platillo. Es tiempo que nos entreguemos a Dios como esa persona. Es tiempo, mis hermanos, que no seamos mezquinos con Dios. Es tiempo que lo pongamos en primer lugar. Es tiempo que lo alabemos cada día. Qué rico que los miércoles la iglesia esté llena, porque estamos alabando al Señor. Que en la sociedad de jóvenes esté llena, porque alabamos al Señor. Porque el sábado está llena, porque alabamos al Señor. Rodolfo, ¿cómo podemos alabar al Señor? ¿Cómo podemos demostrarle nuestro cariño a Él? Alabando, vamos a adorarle, alabando a nuestro Dios con el himno 271, Oh Cristo te adoro. Cristo te adoro, te acepto por fe, por ti los caminos del mal ya dejé, de gracia salvaste mi alma, Señor, por esto de enojos te brindo mi amor. Hemos dado el primer paso esta mañana al colocarnos en pie para decirle: Señor, yo te rindo, me rindo. Pero si hay alguien esta mañana que necesita un momento especial con el Señor, porque quieres probar al Señor, porque quieres reclamar esa bendición, porque quieres decirle: Señor, definitivamente hoy es mi día de rendirme plenamente a ti, porque tengo esta situación y te la quiero colocar en tus manos para que esté en tus manos y tu nombre sea glorificado. Mientras cantamos el siguiente estrofa, si tú quieres venir al altar, acércate y dile: Señor, yo me rindo plenamente a ti. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor, por eso de enojos te rindo mi amor. En
viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor. Por esto de Dios te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, darásme corona brillante, Señor. Por esto de nos te rindo mi amor. Mientras el pastor Verduzco se acerca para que nos guíe en la oración final, si es tan amable, le dije a mi buen amigo, mi hermano del alma, Oscar, ayer antes de tomar el vuelo, por la gracia de Dios, sea aquí o en la Nueva Jerusalén, estaremos juntos con Jesús y nos abrazamos. Que la esperanza en Jesús nos mantenga siempre en Él. Estimados hermanos, vamos a inclinar el rostro, vamos a acercarnos al Señor. Señor, en esta mañana hemos venido a tu casa en la seguridad de que tú abrirás la puerta, Señor, de nuestros corazones. Amén. Y al escuchar tu palabra en esta hora, en primer lugar queremos agradecerte porque nos invitas a venir hasta ti para abrirte nuestros corazones. Amén. Y en esta hora, Señor, nos hemos acercado aquí al frente en la seguridad de que tú nos has invitado, en la seguridad de que al acercarnos tú tomarás nuestra vida, nuestros corazones, nuestra mente, nuestras aflicciones, nuestros problemas, los tomarás en tus manos y los harás de tal manera, Señor, que sean una bendición para nuestras vidas. Amén. Quiero agradecerte porque al escuchar la invitación que viene de ti, tú pones en nuestro corazón el deseo de acercarnos a ti. Y en esta hora, Señor, no permitas que ninguno de los que nos hemos acercado pueda tener una duda en su corazón, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que todo lo ve, un Dios que desea lo mejor para nosotros. Y al acercarnos a ti en esta hora, toma nuestra vida, Señor, transfórmala para que sea una bendición. Seguramente de entre los que se han acercado hay hermanos, visitas que tienen una necesidad muy especial. Y quiero rogarte, Señor, por ellos. Amén. Tú conoces lo que te están diciendo en este momento y te ruego, Señor, que tú bendigas esas vidas.
Perdona nuestras faltas, Señor. Usa nuestras vidas para bendecir tu iglesia, para bendecir a nuestros compañeros, para bendecir a nuestros vecinos y sobre todo, Señor, para terminar la tarea que tú nos has encomendado. Lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén.